Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad Wix. Qué gusto es saludarles a cada uno de ustedes desde la Universidad de Investigación e Innovación de México en este día lunes, donde nos damos espacio, encuentro para un coloquio, para un conversatorio con un gran investigador, con una persona que ha desarrollado a lo largo de años investigaciones, ha puesto a disposición también de sus estudiantes, sus alumnos y el día de hoy a disposición de una comunidad científica y donde generosamente nos comparte su conocimiento, su experiencia, su sabiduría. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Seré el moderador invitado internacional para este magno evento. Mis actividades académicas versan en función de un doctorado PhD en Administración Gerencial y Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con especialidades en el ámbito de medio ambiente y ecotoxicología. Siempre es un gusto el poder compartir con ustedes estas experiencias donde nuestros alumnos, nuestros investigadores van generando esta comunicación con la comunidad. Desde la universidad a cada uno de ustedes les saludamos cordialmente. Antes de dar inicio, quiero compartir con ustedes lo que es el portafolio de posgrados de la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX, la cual se encuentra presente en más de 16 países y en los 5 continentes donde se encuentran nuestros alumnos. Me refiero a dos grandes líneas programáticas de posgrado, como es el doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, Economía y Finanzas y Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de una alta especialidad, como Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y Dirección y Gestión Educativa. Todos estos programas se encuentran acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y avalados con sus respectivos REBOEs. Todo esto es posible, la investigación en sí es producto de una inquietud particular que tienen cada uno de nuestros alumnos, donde muchas veces se necesita ser innovador, se necesita la responsabilidad, ser acuicioso con lo que es el cumplimiento de objetivos y de estudios, pero también en ocasiones se requiere una cuota de condimento de rebeldía. Es decir, hay que ir en contra de lo establecido, de lo normalizado, y desde ahí un posgrado saca nuevos conocimientos. Y estos conocimientos salen y son dispuestos a nuestra comunidad, a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a nuestros directivos. La red Alumni, que es Innovación Sin Frontera, colabora precisamente con nuestros investigadores a través de distintas áreas, como es NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales, Synapsis, que son conferencias de desarrollo humano y personal y profesional, Quizmaster es el juego del conocimiento. A través de gamificación y actividades lúdicas, traemos al interior de nuestra familia, al interior de la universidad, para que conozcan el quehacer de sus padres, sus madres, que estudian ahí. Con Futuro son conferencias dentro de la comunidad Wix. InnoLab son capacitaciones periódicas que deben realizar nuestros docentes, nuestros investigadores también. Y el día de hoy, gracias al auspicio del área Nexus Site, la promoción de la cultura científica, vamos a tener un gran momento, un gran espacio de trabajo en conjunto con un gran investigador que quiero que ustedes conozcan. Antes de presentarle, recomiendo a ustedes que las preguntas que tengan, que quieran realizar a nuestro investigador, las planteen vía chat para así dar continuidad a nuestra investigación, a nuestra ponencia, y estas serán respondidas íntegramente por nuestro expositor
finalizando esta actividad investigativa. Y cuando hablamos de una actividad que es tremendamente atractiva, muchos de nosotros que profesamos distintas disciplinas necesitamos contar precisamente con este talento, con esta fortaleza que tiene que ver con las actividades audiovisuales y de investigación. Y en este caso, esta presentación el día de hoy va a estar desarrollada por el maestro Wilmar Flores Cardona, a quien saludo muy cordialmente, maestro. Qué gusto tenerlo acá presente. Bienvenido. Gracias por aceptar este desafío y por sobre todo compartirnos su experiencia de trabajo que ha realizado a nivel investigativo. Bienvenido, maestro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes a la doctora Sara Matos. Agradezco profundamente esta oportunidad que me dan de presentar mi proyecto, que es un proyecto para el mundo. Es un proyecto para que todos cambiemos la forma de enseñar, la forma de llegar a nuestros estudiantes en pleno siglo XXI. Es un gusto para mí estar acá y quiero dar lo mejor de mí. Espero poder cumplir con todas las expectativas que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, maestro. Tengo la certeza y a nuestro público también que vamos a disfrutar muchísimo esta exposición. Así que por favor, compártala y a prepararnos todos para degustar este espacio, este momento. Aprovéchenlo mucho porque estos espacios de investigación como el que nos va a compartir el maestro Flores tiene que ver con potenciar este talento audiovisual y que lo podemos perfectamente aplicar en cada una de nuestras actividades educativas. Así que, maestro, muchas gracias Perdón y que, vamos a ver si se... perdón, ¿Sí? dame un segundito que se quedó. No se preocupe. Está bien. Vamos a darle continuidad. Recomiendo a ustedes también, ya tenemos varios participantes maestros, así que puedo asegurar que van a haber muchísimas preguntas ahí también, así que los invito a que pregunten, por favor. Aprovechen el talento y conocimiento del maestro Flores Cardona. Maestro, se ve su presentación y el auditorio es suyo. Muy buenas tardes para todos. En esta tarde quiero agradecer a la Universidad de Investigación e Innovación de México por haberme permitido presentar esta experiencia, una experiencia que permite hacer algo diferente, cumplir con un sueño que he tenido siempre es de crear estrategias innovadoras, permitir que los estudiantes en pleno siglo XXI tengan la oportunidad de vivir algo diferente. Es para mí todo un placer presentarles a ustedes mi investigación, parte de lo que he logrado durante tantos años de estudio. Mi nombre es Wilmar Flores Cardona, soy ingeniero de sistema de profesión, soy maestro en la institución educativa Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado. Envigado queda en el departamento de Antioquia, en Colombia. Es una institución pública. Yo siempre he sido amante, apasionado por la tecnología. He sido una persona que lleva 30 años de experiencia como maestro. Creo que este logro o esto que estoy logrando para mí es un gran sueño, tener una experiencia internacional, poder presentar algo que para ustedes puede ser algo que se pueda multiplicar a nivel mundial. La experiencia de vida, la experiencia con mis estudiantes que oscilan entre la edad de 16 a los 18 años, estudiantes de grado décimo, undécimo, los dos últimos grados del bachillerato, ha sido muy fortificada para mí. Ellos son estudiantes más o menos de estrato 2 3 en el municipio de Envigado. Son estudiantes que les apasiona y les gusta lo que hacen. Son, como decía yo, son amantes de la tecnología. Les gusta constantemente estar pegados del celular, les gusta utilizar mucho los recursos tecnológicos, pero ahí fue donde ya llegó y empezó a cambiar. Como dice el maestro Paul Frey,
La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Yo siempre he pensado y he sido un convencido de que la educación transforma. Y algo que se me metió en la cabeza a mí cuando empecé este proceso fue pensar estratégicamente qué tenía que hacer para yo ayudar a cambiar el mundo, qué tenía que yo hacer para cambiar a todas las personas que están a mi alrededor. Creo que somos eh, los maestros, muchos de los maestros de hoy en día somos el fruto del siglo XX, que nos toca enfrentar algunas estrategias del siglo XXI. Eso ha sido una situación que para todos ha sido difícil de enfrentar, pero para mí ha sido algo que ha cambiado. Esta experiencia que yo les voy a contar es una experiencia que vengo desarrollando ya hace muchos años en diferentes instituciones de mi país, pero que cada vez ha sido mejor. Algo, a lo que empezó como una estrategia de una actividad de clase, no era ni siquiera algo que yo dijera es algo administrativo o algo que fuera investigativo, sino que fue una estrategia de clase, pero que a medida que fue pasando fuimos mejorando. Entonces, voy a empezar haciendo la ruta de cómo voy a desarrollar esta conferencia o cómo voy a desarrollar este conversatorio, como decía el doctor Ignacio. Más que una conferencia es compartir con ustedes todas las estrategias y los aportes que he podido construir con mis estudiantes, con mis pares académicos, porque no solo yo lo he desarrollado con ayuda de otros profesores, otros compañeros, pares académicos que están dentro de la institución y con otros que ya he trabajado, no solo los con los que trabajo actualmente, sino con otras personas que me han ayudado y ellos han sido rigurosos e importantísimos para este proceso. Mis estudiantes para mí es el vivo ejemplo de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ellos realmente han sido el motor de ver qué es lo que hacen. Este proceso ya lleva varios años y he visto cómo algunos de ellos en esos momentos estudian ingeniería de producción audiovisual, estudian cine, han hecho otras películas diferentes. O sea que siento que lo que se ha realizado es gracias a ellos. Ellos son los que motivan y me permiten seguir adelante con este proceso. Y no es de menos quitar a mis directivos, a las personas que hacen parte de los directivos que hacen parte de la institución donde trabajo y donde he trabajado, que siempre recibo un apoyo fundamental, un apoyo que ellos han merecido, que me han elogiado, hasta la Secretaría de Educación de Envigado, que me ha permitido participar en el Foro Educativo Municipal en el año anterior. Esta ponencia pudo llegar hasta el Ministerio de Educación Nacional a nivel de Colombia. Entonces son muchos logros que he tenido gracias al esfuerzo de mis estudiantes, de mis compañeros, pares y de los directivos y de las instituciones donde he trabajado. Por eso voy a empezar a desarrollar este índice o esta guía, más que un índice, es una guía de trabajo. Tengo una serie de diapositivas que la cual es lo que hace es narrar una historia y esa historia viene narrada desde diferentes ítems. El primer desafío en educar al siglo XXI para mí ha sido un gran reto porque las competencias de la edad del conocimiento son muy distintas a las competencias que desarrollábamos nosotros cuando estamos en el colegio. Yo soy ya mayor y me tocó todo lo del siglo XX, donde en esa época en la enseñanza el enfoque más era de memorístico, de presentar un examen, de hacer un ensayo, de transcribir, de solamente ser una persona pasiva que recibía información y solamente los maestros lo que hacían era eso, compartir su información porque ellos eran la fuente de nosotros, era la fuente de la información, eran los maestros. Luego vamos a ver el audiovisual como lenguaje para aprender a innovar. El consumo de conocimiento en esos momentos es ilimitado para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen una cantidad de información montada en las redes sociales, en el Internet, en los TikToks, en todas partes, y esto hizo que la información se volviera ilimitada para ellos, ¿cierto? Y para ellos que son nativos digitales, estar metidos dentro de las redes sociales, es hacer videos, construir sus propios videos, sus imágenes, estar montando información, para ellos era, pues es normal. Pero ¿qué pasa?
Ahí es donde empecé yo a identificar cosas que más adelante les voy a desarrollar, pero ahí es donde los muchachos llegaban en la casa desarrollando esas experiencias y esas habilidades comunicativas o esas habilidades audiovisuales, pero llegan al colegio y en el colegio los truncamos, porque lo que hacemos es decirles, guarden el celular porque no pueden tener celular en clase. Luego vamos a un tercio que es investigar para comprender y transformar. Cuando empecé con un proceso largo de este proyecto, vi que no solamente era importante que ellos llegaran, grabaran y presentaran un video. Empecé a trabajar cómo hacía para que este proceso se convirtiera realmente en un proceso de investigación. Cuando entré a la UIS, que para mí es una de las experiencias más bacanas, más bonitas que he podido tener en mi vida, entendí que no solamente me podía quedar en crear contenidos de un audiovisual, sino que yo veía que yo hacía cosas, pero no identificaba realmente qué era lo que estaba haciendo con mis muchachos. Gracias a la universidad y a la maestría que estoy haciendo en pedagogía y tecnología digital, entendí que mi proceso estaba más allá de una simple actividad. Con ellos entendí y empecé a trabajar fuerte que lo que estaba haciendo era un proceso de investigación. Ahí es donde llega la parte de investigar para comprender y transformar. Ya los muchachos no solamente grababan, sino que hacían investigación. Para poder hacer un proceso hay que hacer investigación. Luego, la educación que transforma, una experiencia que innovación. Yo pienso que hay un error grande que nosotros hemos tenido, especialmente los maestros que pasamos del siglo XX al siglo XXI, y fue cuando llegó todo el boom de la tecnología. Cuando llegó todo el boom de la tecnología, nosotros pensamos que la innovación era que tuviéramos los mejores computadores, que el video BIM, que todo lo que tuviera que ver con tecnología, esa era innovación, pero eso es un error fuerte. La innovación no está en los elementos electrónicos que utilicemos. La innovación es cómo hacemos que los estudiantes aprendan e investiguen a partir de unos ductos o unos elementos que les permitan la investigación de forma buena, o sea, una forma donde el recurso tecnológico es una estrategia o es una posibilidad de ellos hacer esa información. Más no la tecnología. Pueden haber escuelas o colegios con mucha tecnología, pero que solamente los utilizan para ver un video, como lo hemos hecho muchas veces, donde en un video y proyectan un video y a partir de ese video hacemos una consulta, hagan un examen, hagan un ensayo. No, ahora hay que transformar la educación. La innovación es en transformar la educación, permitir que los que sean realmente los innovadores son los estudiantes, que los protagonistas de la información y de la educación es el estudiante. No, ya no somos los maestros. Los maestros somos una persona que les ayuda y les facilita el aprendizaje, más no somos los que tenemos únicamente el conocimiento. Somos fundamental y eso nunca lo vamos a cambiar. Los maestros somos la base y somos el fundamento para una formación en los educadores, pero no es en esos momentos. Ya el protagonismo lo tienen que tener los estudiantes. La educación que transforma, una innovación, una experiencia que innova. Hay que buscar la transformación de estos muchachos. Hay que buscar cómo transformamos la educación para que cada vez sea muchísimo una educación más activa. ¿Cómo hacemos para que la transformación en los conocimientos ellos sean los que construyan, edifiquen, investiguen, entreguen y enseñen? Mirando hacia el futuro, ¿cómo vería yo este proyecto? Este proyecto yo lo, mirando hacia el futuro, lo veo es como una posibilidad para que todos o muchas otras instituciones en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia, incluso acá mismo en mi ciudad, lo repliquen. No estoy diciendo que mi proyecto sea lo último ni que sea lo que salve, pero el que lo quiera replicar y vea en él una oportunidad de cambiar la educación, lo podemos hacer. Entonces, aquí empezamos con esta historia y acá empezamos a desarrollar todo lo que yo quiero contarles a ustedes. Antes de que ustedes escuchen todo mi proceso, me gustaría que ustedes pensaran esto durante la exposición. ¿Qué transformaciones podrían ocurrir en nuestras instituciones educativas si lográramos que nuestros estudiantes dejaran de ser consumidores de tecnología para convertirse en productores de conocimiento? Les dejo esa pregunta como una abrebocas. Les dejo una pregunta para que ustedes mismos cuestionen lo que estamos haciendo como maestros,
lo que estamos haciendo como directivos, lo que estamos haciendo como personas que hacemos parte del entorno educativo de un mundo cambiante, un mundo donde todo el tiempo sale una tecnología nueva, donde nos llenan de información, donde la inteligencia artificial hace parte de todo lo que llena la educación en esos momentos. No es pelear con la tecnología, es unirnos a la tecnología para que antes nos facilite la comunicación, nos facilite el aprendizaje. Mi investigación empezó en una problemática, o la problemática de mi investigación empezó desde que yo empecé a ser maestro. Cuando yo veía que mis estudiantes llegaban desmotivados, muchas veces, como era el de tecnología, de pronto para ellos era la materia más bacana, porque yo buscaba la forma de hacer cosas distintas, pero pensaba que no era suficiente. Empecé a identificar cosas que los muchachos sentían también por las otras áreas. Entonces se sentían desmotivados. Entonces uno de las principales o de las cosas que ellos hacían era la desmotivación. Los muchachos se sentían desmotivados. ¿Por qué? Porque ellos salían de su casa de tener un celular en la mano, de ver videos en TikTok, de ver videos en YouTube, de hacer toda la parte tecnológica, de utilizar recursos de lo que a ellos les apasiona y les gusta, pero llegan al aula de clase y los maestros les quitamos el celular. ¿Qué estamos haciendo en esos momentos? Cuando nosotros quitamos esa desmotivación, cuando llegan ellos se desmotivan, ellos decían, bueno, en mi casa hago cosas que me gustan y acá me obligan a estar sentado en un tablero mirando a una persona hablando durante horas. Entonces yo decía, ¿cómo podemos transformar eso en algo mejor? Ahí es uno de los problemas. Luego llegamos a un consumo pasivo. Los estudiantes lo único que hacían era consumir. ¿Consumir qué? Consumían videos, consumían redes sociales, o sea, hablaban con personas, nada académico, solamente el consumo era de consumir en lo que el medio les entrega, ver TikToks, ver todo lo otro que se pudiera realizar. Entonces, esa parte hizo que también dijera yo, no me parece, si tenemos herramientas como el celular, que es una herramienta muy poderosa, en esos momentos pienso que es una de las herramientas más poderosas, incluso por encima del computador, ¿cómo no aprovechar eso? Y la tercera fue la brecha de competencias, la desconexión entre la escuela y la escuela tradicional y las demás sociedades del conocimiento del siglo XXI. O sea, esa brecha que tenemos nosotros como educadores, la escuela va por un lado y la educación va para otra. Gran parte no, o sea, no se escuche esto como una crítica a nosotros los maestros, porque yo soy igual maestro y tenemos maestros de todas las áreas, pero pienso que gran parte de esta problemática también se debe a la falta o el miedo de los maestros de enfrentar una nueva sociedad, donde entendamos que los muchachos tienen una nueva forma de aprender, donde al otro lado, como muestra en la figura, al otro lado están todos los recursos que nos podrían proporcionar aprendizaje muy significativo, actividades de conocimiento, actividades donde todo y cada uno de nosotros podrían hacer. Entonces, en esas tres problemáticas fue donde se basó mi investigación: la desmotivación, el consumo pasivo y la brecha por competencias. A partir de ahí empecé a desarrollar una actividad que inicialmente era una actividad, no era, no era un proyecto todavía, sino que simplemente era una actividad de clase. ¿Cómo empezó? Alguna vez yo le dije a unos amigos, unos compañeros de aula, les dije, tengo una idea, hagamos cine, pero no lo quiero hacer solo como profesor de tecnología. Te propongo que lo hagamos juntos. Entonces le dije a una compañera de español, en esa época trabajaba con una compañera que se llama Pia del Sate, y le dije, Pia, hagamos algo, trabajémoslo juntos, tú me ayudas a crear con los muchachos guiones, las escaletas, el guión técnico, el guión literario, y empezamos a hablar. Entonces se unió otro compañero también del área y luego nos metimos con los de inglés. Ve, ¿qué tal si subtitulamos esa película? Luego yo con tecnología, luego con emprendimiento también, ellos construían la empresa que hacía la película. El de artística pues tenía que involucrarse en el momento en que ellos hacían la parte de la cinematografía, los escenarios, que el afiche. Entonces así mismo se fueron involucrando hasta que logramos cinco personas o cinco maestros que hicimos parte del proyecto. En esos momentos era una actividad de clase, me pareció muy bacana, seguí trabajando como él en ese proceso
y logramos cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el proyecto o cuál era el objetivo primordial? El estudiante tradicional tenía un rol y era consumidor pasivo de información. Eso lo tenemos muy claro. ¿Qué hacía el estudiante tradicional? Simplemente escuchaba, recibía información y era evaluado, ¿cierto? Cuando ya empezamos con el proyecto, el estudiante es cineasta e investigador. ¿Por qué cineasta e investigador? Porque estamos haciendo cortometrajes documentales, investigador porque ya no dejamos solamente en que fuera grabar una película, sino que ellos tienen que hacer un tipo de investigación. Tienen que investigar el entorno, tienen que investigar cómo hacer la película, si es un documental, qué es lo que pasa dentro del documental, ¿cierto? Luego aparece el estudiante con relación con la tecnología, herramientas solo de entretenimiento y distracción, mientras que en el estudiante investigador ya era el motor de construcción, conocimiento y narrativa digital. Ya usaban el celular no solo para divertirse, sino que ya lo hacían para investigar, para grabar, para editar y para utilizarlo en todo lo que necesitamos. El método en el tradicional era memorización y repetición descontextualizada. Ellos simplemente memorizaban la información, presentaban un examen, pero no sabían realmente para qué servía. Mientras que en el investigador el método era pensamiento crítico. Ya ellos podían decir qué les gustaba, tenían análisis de la realidad local, podían investigar qué pasa en el entorno, podían investigar qué se podía retomar dentro de todos esos y el aprendizaje basado en proyectos. Ellos empezaban en enero un proyecto, generaban toda la estrategia y ideas, todo esto, luego hacían la producción y por último entregan un resultado. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos la transformación. Dejó de ser un video simple a convertirse en un gran proyecto, convertirse en lo que todos podían desarrollar y les gustaba. Se empeliculaban, tenían que trabajar en equipo, o sea, hacían muchas cosas. Ellos le contaban a uno, profe, deja, es que tal persona tenía esta idea y no la dañó. Y este nos dijo que eso era mejor. O hasta lloraban porque les daba rabia porque el otro incumplía, oye, todo. Pero ahí aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a compartir y a vivir muchas cosas. Cuando ya empezamos a trabajar todo esto, yo ya dije, bueno, vamos a cambiar esta metodología de ser una sola actividad. Vamos a empezar a construirlo como un proyecto de investigación. En este proyecto de investigación, ya los muchachos dejaron de ser solamente constructores de contenidos, sino que lo que tenían que hacer, identificar primero el entorno. Cuando ellos se identifican el entorno, ellos salían. Para yo poder hacer la película, ellos tenían que hacer. Ahorita vamos a ver la muestra de dos cortometrajes pequeños que ellos hicieron y lo primero que hicieron fue, o lo primero que hacen es identificar qué pasa en su entorno. Entonces ellos identificaron problemas como la drogadicción, problemas como las personas de habitantes de calle, hablaron sobre personas con problemas de vapor, de consumo de drogas, o sea, de muchos temas que veían en su entorno, incluso desde problemas sociales, desde problemas ambientales, como era la contaminación. Entonces, en esa parte era donde nosotros empezamos. Entonces, lo primero que hacían era identificar el entorno. Al identificar a los estudiantes, reconocían, ellos en ese momento estaban reconociendo su realidad, las realidades locales, era lo que generaba el punto de partida para que ellos hicieran un buen proceso. Luego el consumo de contenidos a creación de conocimientos. Entonces ya identificaron, ya no solamente iban a consumir contenidos, ya no iban a mostrar solamente lo que en las redes les entregaban, sino que ellos empezaron a crear su propio conocimiento. Empezaron a crear su propio conocimiento y la creación del conocimiento se produjo en crear documentales escolares, en crear cortometrajes, en trascender un instrumento de tecnología y a convertirse en una investigación de alfabetización digital y metodologías activas. Ahí trabajamos muy fuerte lo que fue la metodología activa, donde los muchachos ya hacían parte de esa construcción del conocimiento. Ya no solamente eran consumidores de conocimiento, sino que construían el conocimiento. Entonces, ahí empezamos a buscar las construcciones de las soluciones. Se articularon diferentes áreas, como le decía, entonces ellos vieron para qué servía el español dentro de una producción audiovisual, ¿cierto? Entonces, cuando ellos veían que en español les servía para poder hacer los guiones, las escaletas, que el guión técnico, que el guión literario, que hacer toda la parte escritural, pero también vieron que habían personas que eran extranjeras y que podrían ver su película subtituladas en inglés
porque la idea era que se pudiera mostrar en cualquier entorno. Entonces ellos vieron que todo eso era necesario y vieron la necesidad del artista para poder ver cómo se hacía los planos, que cómo se hacía la construcción de una ficha, etcétera. Todo esto hizo que la construcción de soluciones se vieran involucradas y la transversalización de diferentes áreas. Cuando empecé a estudiar y vi que eso de los audiovisuales era muy bacano, era muy encarretador, era muy bueno para ellos, yo identifiqué que los audiovisuales siempre iban a tener tres fases, que era preproducción, producción y postproducción, ¿cierto? Que en la preproducción lo que hacían era hacer la historia, contar, identificar qué cuál historia vamos a hacer, qué hacer el guión técnico, qué hacer el guión literario, qué hacer, cómo iban a hacer los planos, todos los tipos de planos, cuáles iban a ser los medios de grabación, dónde teníamos que ir, etcétera. Luego en la producción veíamos que íbamos allá al son del como tal, era ir a grabar con el celular, hacer dobles cámaras, aplicar todo lo que hemos hecho en la preproducción. Entonces, en la producción era ir a hacer y la postproducción ya era ir a mostrar, era concluir el tema, hacer eso. Pero ¿cómo lo hice yo? Yo lo resignifiqué y lo hice de diferentes voces. Y de fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, que era preproducción, era para ellos la hipótesis, observar el entorno, identificar las problemáticas comunitarias y formular preguntas. Entonces, a partir de ahí, ellos lo que hacían era una idea de la construcción, ¿cierto? En esa idea, haciendo la hipótesis, a partir de ahí, era que ya teniendo la idea, hacían toda la parte de preproducción, como les decía, que era el guión técnico, el guión literario, la escaleta, etcétera. Todos esos documentos escritos que lo que hacían era darle forma a la producción, será un cortometraje o fuera un documental. Luego pasaban al trabajo de campo. El trabajo de campo era la recolección de los datos. Cuando ya tenían todos los datos que ellos habían hecho en la hipótesis o en la preproducción, lo que hacían era empezar a grabar de acuerdo a lo que habían construido allá. O sea, ellos ya tenían un camino, un guión para poder llegar hasta allá. Entonces, en el trabajo de campo, lo que hacían era coger todo, empezar a hacer las entrevistas, hacer la ubicación de documentación en los terrenos, aplicación de metodologías activas, o sea, ya empezaron a hacer grabaciones, aplicar todo lo que han aprendido sobre planos, sobre ángulos, todo lo que habían hecho y adicional a todo lo que habían escrito. Luego aparecía la parte de postproducción, que ya era finalizar. En él ya lo que hacían era editar, finalizar, subtitular, hacer toda la parte de eso. Y por último, la publicación que se hacía finalizando con un cineforo donde hacían premiaciones para los mejores. Les voy a resumir estas cuatro cosas con algo. Eh, en algún momento, nosotros en el aula lo que hacíamos era, había alguien que quería enseñar a los muchachos sobre el medio ambiente, ¿cierto? Entonces llegaba en el aula y ponía, eso es como un ejemplo de lo que hacíamos y cómo cambió. Entonces ellos ponían un video sobre el medio ambiente, cómo era el cuidado del medio ambiente y todo eso. Luego ya no, o sea, lo que yo quise transformar fue lo contrario. Ellos veían el video, todo el mundo tomaba nota, el profesor hacía un examen y terminaba. Ahora no, como ellos son los productores del conocimiento, ya la idea no es que ellos vean el video, ahora ellos hacen el video. Entonces, en la hipótesis, ellos veían cuál era la problemática. Entonces era la contaminación, por ejemplo, de la Yurá, que es un río que pasa por todo Envigado. Entonces ellos, bueno, la problemática es la Yurá en su contaminación. Entonces, investigaban qué pasaba. Luego iban al trabajo de campo. En el trabajo de campo fueron, buscaron, investigaron qué pasaba con la Yurá, preguntaron en medio ambiente cuáles eran los cuidados que tenía el municipio, en los residentes cerca a la Yurá, con la gente que era residente, cómo lo cuidaban, si realmente la gente contaminaba, si tiraban papeles, basura, cosas al río y ahí hacían un trabajo de campo. Entonces hacían entrevistas, hacían investigación por internet, presencial, hacían todo tipo de trabajo de campo y ahí hacían las grabaciones. Y luego, al finalizar, ¿qué hacían? En el análisis, hacían todo el análisis de la información recopilada y creaban un video que ya no era el que ellos estaban viendo, sino que ellos eran los protagonistas, donde todo el mundo iba a ver un video que ellos mismos crearon. Entonces, cuando ya crearon, mira que dejaron de ser unos consumidores pasivos
a ser unos productores activos, donde ellos eran realmente los protagonistas de la historia. Entonces, ahí vemos algo que es supremamente importante y es, nosotros somos los que tenemos que cambiar la estrategia. Siempre, y sigo pensando lo mismo, para mí el celular no es una herramienta indispensable. Para mí pueden haber personas que tengan un celular supremamente sencillo. No tiene que ser un iPhone, no tiene que ser una herramienta supremamente costosa. Puede ser el más sencillo. Esto este celular es un instrumento para construir, para construir conocimiento. El celular, el computador, todo eso es la herramienta, es lo que nos permite construir el conocimiento. Pero el mayor potencial del audiovisual no está en enseñar mediante videos, está en enseñar a los estudiantes a investigar, pensar, transformar su realidad mientras producen sus propias historias. Eso realmente es lo que me hace creer que el proyecto es realmente exitoso, donde los muchachos hacen que esto sea todo un proceso llamativo para ellos, es donde ellos creen que esta información realmente es buena. Todo esto nos llevó a hallar toda la parte pedagógica. O sea, esto no se queda solamente en hacer, es cómo involucramos todo este desarrollo cognitivo en los estudiantes, cómo permitimos que ellos adquirieran ciertas tecnologías, ciertas competencias en diferentes áreas. Una de las competencias pues, básicas que ellos adquirieron fue competencias tecnológicas. Entonces, en las competencias tecnológicas, se apropiaron de los elementos necesarios, como grabar, tipos de ángulo, cómo editar un video, etcétera. Toda la alfabetización mediática y comunicativa de la parte digital. O sea, cómo utilizar el recurso. O sea, el recurso, acuerda que es un medio de llegar a la investigación, más no es el principal objetivo. Luego, la competencia investigativa, que para mí es uno de los pilares de esta investigación, donde los muchachos aprendieron a hacer consultas, a investigar, a hacer preguntas a las personas, a preguntar de cómo era o cómo funcionan las cosas, de preocuparse como el entorno en donde estaba funcionando. Entonces, esta investigación se nos volvió, este proceso de competencias investigativas se volvió la fase fundamental del proyecto. Lo que antes era la tecnología pasó a un segundo la tecnología y ahorita se volvió la investigación. Y el desarrollo socioemocional para mí fue algo supremamente inesperado. O sea, la verdad, nunca había pensado que eso iba a ser parte también de mi proyecto, porque uno nunca lo veía desde allá. Cuando yo vi que eso generó en los muchachos liderazgo, un trabajo colaborativo, una construcción de identidad y una creatividad. Los muchachos después de eso, he tenido estudiantes que me han dicho, profe, es que yo voy a estudiar diseño audiovisual o estoy estudiando ingeniería de sonido. Profe, es que a mí me gustó lo escritural y estoy escribiendo un libro, ¿cierto? Eso, todas esas cosas hacen que todo el trabajo que estamos haciendo tenga un enfoque integral para que los ciudadanos perdón, un enfoque integral que forma ciudadanos, no solo operadores técnicos. No me interesaba que ellos se convirtieran en expertos en manejar el celular o en expertos en editar, aunque muchos de ellos ya desde la parte profesional lo están haciendo, ¿cierto? Y ya convirtieron en personas profesionales en eso. Pero lo que más me interesara es que ellos se volvieran ciudadanos del mundo. Eh, Vamos a ver dentro de esto cuáles son los resultados que he obtenido para, para este proyecto. Educación que transforma, evidencias de una innovación sostenible. ¿Por qué de una innovación sostenible? Porque siempre he pensado que si este proyecto sigue y se vuelve, incluso lo pueden tomar otros momentos, otras instituciones, otros municipios, otros países, es sostenible porque cada vez la tecnología avanza, cada vez los muchachos son más visuales, cada vez los muchachos tienen más oportunidades de construir. Y además porque la idea es que estos proyectos, como lo he podido y lo he logrado dentro del colegio, hace parte del proyecto institucional, ¿sí? Del PEI, proyecto educativo institucional, y que se involucren dentro de las áreas. No solamente es una actividad, sino que es un proyecto de investigación. ¿Cuáles son los resultados, los casos y los resultados que hemos tenido? El ciudadano del siglo XXI necesita desarrollo humano. Dentro del desarrollo humano, noté que los muchachos se sentían más motivados en la parte académica.
se sentían más motivados cuando hacían sus proyectos, cuando no se les imponía un tema, sino que ellos mismos definían qué tema querían trabajar. Se sentían motivados cuando ellos se acercaban donde uno y le decía, profe, mira, tenemos esta idea. Y uno les decía, vea, ¿y qué tal si te orientas por esta? Porque puede ser mejor, ¿cierto? Entonces el desarrollo humano fue trascendental para ellos. Para mí, es lo que les decía ahorita, para mí el desarrollo humano fue una sorpresa al darme cuenta de que ellos aprendieron más de lo que tenían que hacer y que la motivación y la felicidad que sentían ellos para hacer esos proyectos era supremamente interesante. Luego apareció el desarrollo social. Ellos aprendieron a trabajar en equipo, fortalecieron la parte académica, fortalecieron la participación ciudadana y también el liderazgo. Ellos tenían que desarrollar su actividad a partir de diferentes roles. Entonces, cada estudiante tenía un rol. Está el director, está el productor, está el que hacía maquillaje. O sea, de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus capacidades, cada uno tenía un rol. Entonces, eso desarrolló entre ellos un proceso. Era muy difícil, al principio era muy complicado porque veía uno que los muchachos peleaban, o más que peleaban era, no, no estoy de acuerdo y alegaban, es que aquel no trabaja y eso, pero eso es parte del proceso, aprender a trabajar en equipo, porque lo que les decía yo, les digo todavía es, uno no va a trabajar siempre con los que sean más buenos, uno va a trabajar con los que nos van a poner la zancadilla, y por eso hay que aprender a trabajar en equipo. El desarrollo económico. En el desarrollo económico, para mí fue fundamental entender que los muchachos empezaron a escoger carreras relacionadas con el cine. Unos hablaban de sonidos, ingeniería de sonidos, otros hablaban de producción. Incluso acá en Envigado, en la institución de Orarán, que es una institución técnica, una universidad tecnológica, allá enseñan cine y televisión. Y muchos de mis estudiantes están en sus momentos terminando su tecnología ya en producción audiovisual. Y otros están trabajando marketing digital, porque todos ellos decían, profe, con esto que nos estás enseñando, hemos podido identificar que podemos ir por otras cosas. Entonces, el desarrollo económico se nos está yendo por ese lado. Bueno, luego adquisición de competencias tecnológicas, eso ya lo tenemos claro, aprendieron a editar, aprendieron a grabar, aprendieron a hacer todo el manejo aprendieron a hacer todo el manejo de la tecnología, a grabar, a editar, a hacer uso del computador, cómo poder publicar, cómo mejorar un video. Es importante tener claro también, gracias a la inteligencia artificial, los muchachos han podido mejorar audios, han podido mejorar imágenes. Entonces, mira que la inteligencia artificial no solamente es malo, también es una herramienta que les favorece y les ayuda a ellos a construir. Y las competencias comunicativas creo que fue algo para mí. Tenía estudiantes que eran supremamente callados. Tenía un estudiante, en una de las presentaciones tuve un estudiante que era autista y ese estudiante hizo un proyecto grandioso. O sea, ese día se me salieron las lágrimas. Fue tan emocionante que cuando él lo presentó, nosotros siempre habíamos los proyectos en aula. Cuando él lo presentó en el aula, eh, todos los compañeros apenas terminamos de ver el proyecto, se pararon y lo aplaudieron. Y este estudiante era, pero súper feliz. Entonces, pienso que esas competencias comunicativas ayudan a muchos que hay veces creemos que no tienen una competencia. Entonces, esas herramientas, esos resultados han sido maravillosos. Creo que entender todo este proceso es algo que nosotros queremos evidenciar. Les voy a mostrar dos cortometrajes, cada uno de 3 minutos, de ya producciones reales de mis estudiantes. Uno está en el metro de la ciudad de Medellín, que es este, y otro es de un estudiante que nos muestra problemáticas de habitantes de calle. Espero que se puedan escuchar, o si no, yo les voy narrando. En este caso, maestro, es importante que lo narre, no se está escuchando. No se escucha. Bueno, en este primer video, la idea era que ellos crearan espacios donde se conectaran, donde ellos se conectaran
al entorno que ellos vivían. Entonces, ellos dos quisieron construir una una historia de amor y se desarrolló en el metro de Medellín. Ellos constantemente se veían dentro del metro, pero nunca se encontraron, ¿cierto? Entonces, los dos protagonistas se conectaban, se conectaban por algo que para nosotros los antioqueños es supremamente importante, que es el metro. O sea, para nosotros el metro es un orgullo y ellos quisieron desarrollar su historia allá. Si ustedes ven en los dos personajes, mira, ahí se ven uno al frente del otro, pero nunca se pueden conectar, ¿cierto? Es una historia de amor muy, muy bien como desarrollada y que tiene algo muy especial y es, ellos solamente podían contar la historia en máximo 3 minutos. O sea, no, el video no podía desarrollarse en un tiempo mayor a 3 minutos y eso es muy difícil. O sea, para ellos tan jóvenes, contar una historia que se entendiera era un poco compleja. Entonces, esa historia tenía que tener todo un enlace, pues tenía un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿cierto? Y en eso termina la historia, ¿cierto? Entonces, ellos utilizaron sus recursos y todo eso a partir de una historia que dura máximo 3 minutos. Esta es una de los videos. Y el segundo video es un poco más fuerte. Es un poco más fuerte y narra cómo un padre de familia ignora a su hijo por el trabajo. En esos momentos él se acerca a la mamá y la mamá lo único que le dice es que se vaya, que está ocupada, está trabajando y luego le dice, ojalá no hubieras nacido y el joven, pues el adolescente se va. Luego se encuentra con un amigo que, como su mejor amigo, y lo lleva a una cosa que llama el Bronx en Medellín. Hay que tener en claro esto que si uno ve, vea, eso es el Bronx, es una zona de Medellín supremamente peligrosa y es una edad. Pero el joven que está de chaqueta café, que es el protagonista, ellos contaron la historia porque su tío es ese que ya está disfrazado de indigente. El tío de él fue indigente, pues fue habitante de calle. El tío de él fue habitante de calle y él vive en ese sector. Y él fue que los ayudó para poder grabar, porque si no, pues no creo que hayan podido lograr eso porque era en, en un espacio supremamente peligroso. Él ya después de 2 años se convirtió en un habitante de calle y el amigo fue a buscarlo y lo encontró en esa situación. La historia continúa y el amigo va y lo busca, le lleva comida eh, y así, o sea, lo sigue buscando. Pero al tercer día, cuando él va a buscarlo, ya no lo encuentra. Empieza a preguntarle a los habitantes de calle por él y lo que le dicen los habitantes de calle es que Samuel ya no está, que a Samuel lo desaparecieron y que nunca más lo volvieron a ver. Ahí es cuando el habitante de calle le dice que él nunca más volvió por ahí, que a él lo desaparecieron. Entonces es una historia que realmente es real, es una historia que realmente hace parte del entorno, se hizo o se grabó dentro del entorno de la ciudad y lo que más me parece interesante es que ellos son los que lo producen. Ellos son
realmente importantes. Ahora vamos a los resultados para ir finalizando. Eh, en la transformación de la cultura escolar, damos pasamos de unas aulas pasivas a laboratorios de innovación audiovisual. Ellos pasaron de estar frente a un tablero a construir en aulas de audiovisuales, aulas audiovisuales que no requirieron gran inversión tecnológica porque era hecha con sus propios celulares, gran inversión en cosas que ellos tienen. Aparecieron en aprendizajes contextualizados, como lo acabamos de ver en las dos producciones, están dentro del contexto, están dentro de la educación, están dentro del entorno que ellos tuvieron. Entonces, hablan de diversas áreas donde se transversalizan áreas del currículo y los productos audiovisuales son tangibles, como los acabamos de ver. Y el talento humano adquiere habilidades esenciales para la inserción del entorno, productos contemporáneos y economías digitales. Creo que ahí está el talento humano y nosotros eso es lo que tenemos que ir creando, investigaciones que los muchachos sean protagonistas. Las cámaras que transforman tuvo resultados. El empoderamiento, pasamos de un estudiante en el aula con conocimiento pasivo a una persona activa. En información integral de saberes aplicados al saber, desarrollo de experiencias del siglo XXI, integración de habilidades, capacidad investigativa, fortalecimiento del desarrollo económico y articulación del currículo contextualizado, como se los hablaba, y pasar de aulas que eran únicamente pasivas a aulas totalmente dinámicas y visuales. Esto de los roles que lo habíamos visto ahora hace también parte de estos resultados adquiridos. Como conclusión, tenemos un modelo que puede ser replicado para América Latina, puede ser replicado en cualquier parte del mundo. Eh, Tenemos transferencia, metodologías adaptables a diversas instituciones educativas y contextos económicos. Acuerde que no solamente esta oportunidad se hace porque, de acuerdo al contexto, podrían hacer sus cortometrajes, pero la idea es la misma. Sostenibilidad. Si generamos impactos educativos, estos estudiantes pueden ser agentes de cambio, permitir que ellos construyan otras ideas, no solamente cine, también podrían hacer proyectos de audiovisuales para empresas, podrían hacer proyectos audiovisuales en publicidad, cortos, cinematografía, documental, etcétera. O sea que la sostenibilidad en ellos puede ser duradera y dentro de las instituciones podría ser una gran herramienta porque lo que ellos produzcan también podrían ser utilizadas para diferentes áreas. Y desde el eje Nexus, responder directamente al desafío de promover el desarrollo humano, económico a través de la ciencia y las tecnologías. Creo que es muy claro lo que nosotros permitimos y lo que nosotros desarrollamos dentro de ello. La producción audiovisual no transforma la educación por la, perdón, la producción audiovisual no transforma la educación por la tecnología que utiliza, sino por las experiencias de aprendizaje que hace posible. Las mejores evidencias de una innovación educativa no son los productos que elaboran los estudiantes, son las personas con las que esos estudiantes comienzan a convertirse durante este proceso. Creo que con esas dos frases finalizo mi conferencia. Espero que la hayan disfrutado. Espero que ya todas las preguntas que me quieran hacer, que me quieran compartir, eh, sea para ustedes. Estoy todo oídos. Creo que eso es lo que hace fortalecer y vive mi experiencia como maestro y sigo siendo muy feliz. Me encanta lo que hago, soy apasionado por la educación y creo que mis estudiantes han enseñado bastante sobre esto. Muchísimas gracias, maestro Wilmar Flores Cardona, por esta excelente presentación, por mostrarnos también cómo desde la academia se puede afrontar una experiencia que a todas luces es transversal, apoya a distintas disciplinas y eso lo hace ser maravilloso. Le agradezco muchísimo. ¿Puede dejar de compartir, por favor? Muchas gracias, maestro. Y muy bien, cuando hablamos de competencias y desde la innovación audiovisual y también la investigación, se vuelve una actividad tremendamente
desafiante, que apoya muchísimo también el ámbito investigativo, particularmente de sus alumnos, y que obviamente también va generando competencias digitales, pero también genera un espíritu de pensamiento crítico. Al respecto, maestro, con todos sus avances, sus investigaciones durante años ya en esta noble misión, ¿cómo ha observado usted la evolución de sus alumnos respecto a justamente el pensamiento crítico en el desarrollo de estas competencias audiovisuales e investigación? Pues el pensamiento crítico para ellos aumentó significativamente. O sea, ellos antes eran muy criticones más que críticos, ¿cierto? Entonces ellos eran, es que eso no me gusta, es que aquello no me parece. Ahora ellos son capaces de identificar qué es bueno y qué es malo para lo que ellos desean, ¿cierto? ¿Qué es bueno para su construcción en el tema que están desarrollando? El pensamiento crítico en ellos se convirtió parte fundamental en su investigación, ¿cierto? Porque como vieron ahorita en uno de los documentales, ellos identificaron cuál era, por ejemplo, una problemática en las personas habitantes de calle, ¿cierto? Pero el pensamiento crítico de esa investigación no se quedó solamente en mostrar una imagen, en mostrar en palabras, lastimosamente el video no se escucha o no se alcanzó a escuchar para identificar cada uno de los guiones que ellos decían para poder que eso fuera producto de algo que ellos quieren mostrar. Entonces el pensamiento crítico en ellos es realmente esencial en su investigación. No se quedan ya con solamente lo que el otro le diga, sino que ellos son capaces de desarrollar la idea. Claro, y desde esa vereda, maestro, la elaboración de documentales focalizados en ámbitos de desarrollo humano, social, económico, cómo es esa amalgama de información? Pero por otro lado, ¿cómo ha sido la propuesta de sus alumnos? Usted ya nos ha mostrado dos videos, pero ¿qué más nos puede comentar, por ejemplo, de experiencias? Usted ha trabajado con cerca de 100 alumnos en este momento, desde ahí ha tomado también un grupo importante de estudio. ¿Cómo es esa situación, maestro? ¿Cómo la focaliza usted? Vea, yo trabajo con un grupo de alumnos, o sea, estudiantes son 100 estudiantes, pero son un grupo focal de 60 estudiantes Ujú. para poder hacer la investigación. Ellos, en la parte de investigación para los documentales, en el proceso del pregrabado o la postproducción es donde hacían realmente toda la parte investigativa. O sea, ellos hacían, cuando hacían el guión, las escaletas y todo esto, era donde realmente ellos estaban enfocando y qué era lo que querían preguntar. Entonces, en la parte investigativa, en la parte de los documentales, lo más importante y lo más difícil para mis estudiantes ha sido cómo construir una buena pregunta, ¿cierto? Porque los estudiantes son muy básicos a la hora de preguntar. Entonces, eso era o sea, cómo abrirles un espectro a ellos de que eh, no era, lo importante no era la imagen, sino lo que yo le quería preguntar a las personas con las cuales yo quería involucrarme dentro del proyecto. Entonces, ha sido muy complicado, pero ¿por qué? Porque como ellos vienen de un espacio donde sigue siendo eh, educación muy antigua, llamémoslo así, ¿cierto? Una educación donde no poco los ponen a pensar, sino que los ponen es a repetir, a memorizar. Entonces, la poca producción escrita y comunicativa que vienen de grados anteriores hacen que para ellos sea muy difícil la comunicación. Pero han logrado, después de eso, han logrado mejorar significativamente esto. Con la ayuda de los maestros de español, porque la verdad que agradezco infinitamente a ellos que ellos se han involucrado dentro del proyecto. Ellos les han ayudado a construir unas muy buenas preguntas, a desarrollar un buen tema, a hacer cosas que en la investigación hacen falta y es cómo hacer que un investigador llegue a las fuentes reales para poder que eso sea creíble. Porque así como hay historias que cuentan, por ejemplo, en la primera que es una historia inventada,
simplemente es una historia de amor. En la segunda tuvieron que investigar muchísimo más a fondo, donde no era solamente contar o grabar unos habitantes de calle, sino que tuvieron que investigar qué pasaba dentro de esos habitantes de calle y por qué llegaban allá. Entonces, ese proceso investigativo en ellos es fundamental, especialmente en los documentales. Claro. Y ahí, maestro, como una suerte de recomendación a otros pares investigativos, investigadores también, donde se encuentra nuestra universidad. Y de seguro, esta actividad que usted realiza, esta profesión, con sus alumnos también la enlaza con otras áreas dentro de la entidad, con otras materias, otras asignaturas. Eso es fundamental. Y desde ahí, maestro, cuando hablamos, por ejemplo, de una estrategia basada en- en- en la producción audiovisual, ¿qué podría recomendarnos a otros investigadores donde se encuentra Wix en más de 16 países, donde seguro habemos muchos que estamos también con la necesidad de querer implementar en nuestras asignaturas, en nuestras temáticas, estas estrategias? ¿Cuál es la recomendación, maestro? ¿Cómo se debe darle el primer paso? ¿Cómo se trabaja para llegar a concluir en éxito esta investigación? Doctor, yo pienso que en ese momento lo más importante es permitir que los estudiantes tengan sus propias iniciativas. O sea, dejar de imponer temas, dejar de darle a los muchachos qué es lo que quieren, porque muchas veces lo que hace es truncar la innovación, es truncar la creatividad de los estudiantes. Entonces, cuando yo permito, yo le puedo decir a ellos, bueno, vamos, el tema es medio ambiente, ¿cierto? En general, pero no les digo exactamente qué puede ser sobre el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros Claro. permitimos que los muchachos utilicen las herramientas con las cuales ellos nacieron, nosotros somos, eh, nosotros somos personas que hemos aprendido de la tecnología, mientras que ellos ya son nativos digitales. Entonces, en vez de prohibirle al estudiante a utilizar el celular dentro de una aula de clase, es ver cómo podemos potenciar esa herramienta que ellos utilizan muy bien, porque tienen mucha destreza en la utilización de celulares, computadores, en la herramienta de inteligencia artificial que para estos momentos está tan potente en nuestro medio. No es castigar al estudiante por el uso de la tecnología, no es castigar al estudiante por el uso de la inteligencia artificial, es motivarlo para que esa herramienta que están utilizando la utilicen de forma adecuada. Entonces, una de las cosas que yo le propongo o les sugiero, les digo a mis colegas maestros es aprovechemos los recursos que ellos tienen para generar conocimiento, como lo acabo de explicar. Lo importante no es el celular, lo importante es cómo hago para que ellos el celular lo utilicen como medio para exponer lo que ellos ya saben. Entonces, si yo estoy en el aula de clase en una universidad, ¿cómo haría yo para enseñar un tema, explicar un tema a partir de un video creado por ellos? ¿Cierto? Eso puede ser una estrategia que podríamos utilizar y no solamente en los colegios, en las universidades también podríamos hacer cosas parecidas, donde los muchachos por medio del cine, porque ellos son muy visuales, yo creo que los estudiantes a partir del año 2000 son más visuales que auditivos o son más visuales que escriturales, entonces hay que aprovechar esos recursos, que ellos aprovechen eso, que tienen como eh, herramientas para que nos ayuden a construir conocimiento. Es una gran proposición, maestro, muy agradecido por ello. Y inmediatamente lo enlazo a lo siguiente, ¿ah? Y acá más bien va un desafío para usted como líder, como profesor, como mentor, como maestro, como investigador, y es que en este momento están las posibilidades, están las redes comunicacionales, se puede hacer networking, por ejemplo, utilizando estas mismas plataformas académicas como Wix. Y aquí yo le lanzo el desafío. La universidad pone a su disposición estas plataformas para que tanto usted como sus alumnos muestren sus investigaciones y las coordinen
con otros investigadores en distintas partes del mundo, de tal manera de que vayan generando masa crítica e intercambiando experiencias, conocimientos con otros colegas. Es decir, sus alumnos desde ahí escalan exponencialmente y pueden sacar hacia afuera también de su país, de Medellín, particularmente la ciudad, pueden sacarlo a otras latitudes, sus documentales, sus experiencias. Así que, maestro, la invitación está hecha para que usted la tome, la pueda trabajar. Yo sé que es una persona inquieta, es un investigador nato, hay mucho más por investigar, eso de seguro es. Por otro lado, está fortaleciendo a tal grado su entidad educativa, a sus alumnos, sus profesores, a sus directivos, que convierte su organización, su entidad activa, en un referente de liderazgo regional. Y eso se agradece mucho, maestro. Así que felicidades por este gran trabajo que ha realizado. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Y bueno, quiero también agradecer a nuestros asistentes e invitarles también a ustedes a que sigan a través de estas mismas redes recibiendo otros encuentros investigativos como el que nos acaba de enseñar, mostrar el maestro Wilmar Flores Cardona desde Medellín, de Colombia, al resto del mundo. Así que por favor, ustedes pueden desde ahí compartir experiencias con otros investigadores. No dejen de conectarse. La investigación es fundamental. El espíritu crítico, la resolución de problemas, el levantamiento de estos problemas y la aplicación de metodologías de investigación van generando externalidades positivas en nuestras sociedades. Ustedes que han participado, también en 10 días más hábiles recibirán un certificado de participación por estar en esta ponencia e incluso también recibirán la grabación de esta conferencia que gentilmente nos acaba de compartir el maestro. Maestro, también entendiendo que usted ha desarrollado un gran trabajo, lleva también una trayectoria importante de investigación, eso hace que se convierta en un verdadero embajador académico de esta casa de estudios en su ciudad, en su país, en su establecimiento también. Maestro, muchísimas gracias. Desde la red Alumni es un honor poder trabajar con profesionales como usted. Y ahora más bien vienen ya sus palabras al cierre, porque de seguro tiene a muchas personas que agradecer. Investigar, usted lo sabe, es un trabajo que es altamente riguroso, agotador, a veces tiene un costo familiar, un costo de tiempo, sueños, descansos, a veces no puede. Pero aún así usted está en eso. Así que maestro de seguro tiene a muchas personas que agradecer. Sí, doctor, muchísimas gracias. Empiezo a darle gracias pues a Dios. Para mí Dios es lo primero y lo que hace que tenga gran fortaleza. Le agradezco a mi madre, ya no está conmigo, ya está en el cielo, pero ella fue la que ha hecho este hombre que soy. Ella fue la que formó este ser, la que formó a este gran maestro, pero la amo profundamente y ya está en el cielo, pero desde allá yo sé que ella es la que me ha ayudado. A mi hermana, a mi sobrino, a mi pareja, a mis amigos que también están conectados acá, todos aquellos maestros que están viendo mi ponencia y que a la universidad. Pues no puedo quedarme sin darle, porque realmente haber estudiado en la UIS para mí ha sido de las experiencias más bonitas y ha sido una experiencia que me enseñó a investigar, una experiencia que hizo que este proyecto, que era una actividad, se convirtiera en realmente en un proyecto investigativo. A la doctora Sara Matos por haberme permitido este espacio, a la universidad también haberme permitido este espacio, pero creo que en realidad son muchos. A mis estudiantes, yo sé que alguna vez voy a compartir con ellos, con mis estudiantes, esta ponencia, porque realmente ellos son el motor de mi trabajo. Sin ellos esto no existiría.
sin mis estudiantes no existiría y ellos son los que producen. O sea, yo solamente soy una guía y eso sí lo tengo muy claro. Yo solamente los guío de cómo deben hacer las cosas, pero realmente acá los que hacen todo son ellos. Ellos son los que se esfuerzan y hacen sus grandes producciones. A la institución educativa Manuel Uribe Ángel, que es la institución donde trabajo, ellos me han apoyado y me han dado como todo ese bagaje y me han dado la oportunidad de hacerlo, y a los directivos. En general, pues creo que es un agradecimiento a mí mismo y al mundo por haberme permitido ser maestro. Resulté siendo ingeniero de sistemas, pero el amor por la educación fue muchísimo mayor y amo profundamente lo que hago. Maravilloso, maestro. Muchísimas Y a gracias usted, por doctor, compartir. por esas palabras. Muchas Creo que gracias. lo que me has ayudado hoy y todos los aportes que has hecho en mí ha sido grandioso. Muchísimas gracias. Para mí un agrado, siempre es un honor trabajar con profesionales como usted. Saludo también a sus alumnos, a sus profesores, a sus directivos. Y aquí tienen las puertas abiertas. Es su casa de estudios, es su comunidad. Y lo único que puedo augurar es que va a seguir cosechando muchísimos más va a seguir cosechando triunfos, va a seguir avanzando. Así que felicidades por todo ello. Y será entonces hasta una próxima oportunidad, maestro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta una próxima vez. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.